Hola compas, un gusto pues comunicarme con ustedes, aunque sea por este medio. Lo mejor es comunicarse personalmente, pero bueno, un abrazo a la distancia y felicitaciones por el trabajo realizado. Ayer tuvimos la reunión de evaluación en FAO, ayer por la tarde, asistieron las organizaciones nacionales, asistieron de la COPISA y también de la misma FAO. Presenté el informe del taller número 1, también del módulo 2, y al final nos felicitaron por los logros obtenidos hasta ahora, por el caminar, por la metodología utilizada, ¿no?, por los comentarios de ustedes, por los facilitadores, en fin, es una gran minga que hemos hecho entre todos y los resultados están ahí, son visibles. Por eso reitero mi abrazo, mi felicitación a todos ustedes, y que sigamos adelante preparando este tercero y último taller. Hola compañeras y compañeros, vamos a hacer ahora un tutorial sobre las políticas públicas. Vamos a recorrer todo el proceso de las políticas. ¿Qué son las políticas públicas? Son respuestas, como hemos dicho, que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad. También son normas, instituciones, bienes públicos o servicios. También podrían reflejarse como una ordenanza. Están ligadas a la administración del Estado, ya sea Estado central o Estado descentralizado, es decir, a los gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, gobiernos provinciales. Implica una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valoración de las necesidades. Lo que los gobiernos realmente deciden hacer o no hacer también es parte de las políticas. Para construir las políticas es necesario que tomemos en cuenta los derechos de todas y todos los ecuatorianos, incluyendo a los pueblos indígenas, pueblos afroecuatorianos y también a las mujeres. Los derechos están presentes no solamente en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales, acuerdos y convenios que ha firmado el Estado ecuatoriano con otros espacios de derechos humanos. Para resumir, el ciclo de la política pública es empieza en la formulación, y luego va la implementación y luego va el seguimiento y evaluación. Nosotros vamos a concentrarnos en este espacio que es el de la formulación de las políticas y tenemos varias etapas dentro de la formulación. La etapa primera es la que ustedes ya conocen, que es la preparatoria de diagnóstico. Básicamente en esta vamos a ver qué es lo que está fallando, cuáles son los problemas que tenemos a los que queremos dar solución. Luego vamos a hacer una definición de políticas o programas o proyectos, y es importante que para ello tomemos en cuenta el enfoque de género y el enfoque intercultural. También otra de las etapas es la negociación, que es importante darle énfasis, que desde el principio nosotros busquemos contacto con los poderes locales para poder hacer que la negociación sea más fácil. Y finalmente la aprobación de la política sectorial e incorporación. La primera etapa que tenemos es la de preparatoria y de diagnóstico. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos la necesidad de la política pública. Esta política nos va a permitir superar las brechas sociales, nos va a permitir trabajar con un enfoque de género, un enfoque intercultural. Eso es muy necesario. Y si nosotros no hacemos esto, si no tomamos en cuenta a estas personas que han estado de alguna manera desplazadas de la sociedad, fuera de la sociedad, como son las mujeres, los grupos indígenas, afroecuatorianos, entonces estaríamos haciendo con nuestra política que se incrementen las injusticias, las inequidades. Por eso es importante. Entonces, en la identificación de la necesidad de la política pública, como ustedes saben, se requiere voluntad política. Si es que las personas que están al mando, los decisores de la política, si es que ellos están, están contrarios a lo que nosotros estamos proponiendo, entonces es difícil que lo podamos hacer. Pero hay varios mecanismos con los que se puede apoyar para que esta política se realice. Tenemos también propuestas. La sociedad civil hace propuestas
y digamos en cada organización, al menos las organizaciones grandes con historia, suelen tener agendas en las que se dice qué es lo que quieren trabajar, en las que se dicen qué son los problemas que tienen y cómo se deben superar. Eso es importante tomar en cuenta. Y la propuesta debe ser construida colectivamente, no la podemos hacer yo solita, un compañero o una compañera solita. Es importante que la organización tome el esfuerzo en conjunto y que asimismo pueda buscar apoyo en otras organizaciones que tienen los mismos problemas o también que tienen los mismos intereses. Es fundamental la participación. Si no hay participación, una política pública tiene, digamos, un escaso alcance, o tal vez va a ser una política que no tenga impactos, o lo peor, puede ser una política que tenga impactos negativos en la población. Entonces la participación es fundamental y es nuestro derecho. Se lo consagra en la Constitución y en los tratados internacionales. Para realizar el diagnóstico es necesario tomar en cuenta que la situación problemática viene de dos fuentes. Una interna al Estado, que es como dijimos, el CIS, por ejemplo el INEC, o los diagnósticos que han hecho los gobiernos locales, el gobierno nacional, y por otro lado las que son externas al Estado. Y para esto también es importante que podamos revisar los tratados internacionales que ha firmado el Ecuador. Sigamos entonces, fuentes de donde se alimenta el diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo. Si estamos hablando de problemas en el sistema educativo, donde no se respeta la interculturalidad y siguen habiendo prejuicios de género, entonces nosotros, si seguimos con una educación racista y machista, digamos, este es nuestro problema. Y una demanda social sería que la educación intercultural disminuya o contribuya a disminuir la discriminación hacia las nacionalidades y hacia el pueblo ecuatoriano y montubio, así como las nacionalidades indígenas. Y también otra demanda social podría ser que la educación formal contribuya a cortar las inequidades entre hombres y mujeres de todos los pueblos y nacionalidades. ¿Quiénes están demandando esto? Los grupos organizados, organizaciones indígenas, afroecuatorianas, incluso la academia, es decir, la gente especializada, los antropólogos, sociólogos, gente que sabe del tema. Estas, como decíamos, son demandas que están externas al Estado. Y asimismo tenemos como ejemplo los compromisos internacionales de derechos humanos que respaldan estas demandas, como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas, la CEDAW para los derechos de las mujeres, al igual que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los derechos del niño, la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, la Declaración del Milenio y de sus objetivos. Internas al Estado, es como les habíamos dicho, estas CIS, INEC y la misma Constitución. Sí, para construir la política es fundamental que alguien se haga cargo, es decir, que se haga un equipo que responda, que siga el proceso de las políticas. Entonces, las organizaciones deben tener realmente gente que participe, pero que no participe de manera esporádica o de una manera poco responsable. Tienen que estar responsablemente a lo largo de todo el proceso, haciéndose cargo de cada paso que se va dando. Porque digamos, es como si nosotros vamos a construir la política, es como plantearnos, a ver, vamos a subir de aquí al panecillo. Entonces yo no me puedo ir directo al panecillo, sino que tengo que salir, bajar las gradas, llegar a la calle, tomar un bus o irme caminando, voy pasando por una calle, avanzo, sigo caminando hacia el sur y finalmente dirijo mis pasos hacia el sur-occidente y voy subiendo poco a poco hasta el panecillo. Esa es la idea que nosotros tenemos que hacernos. O sea, una política pública no es una cosa de golpe que se hace, sino que es algo que se va haciendo en conjunto. Es como irnos en marcha de aquí hasta el panecillo. No me voy yo solita. Vamos como organización, vamos a lo mejor invitando a otras organizaciones, eso le va a dar fuerza, le va a dar peso a nuestra política. Entonces, para esto nosotros necesitamos de ley saber quiénes están en el territorio y cómo se están relacionando y cuáles son sus actitudes con respecto al tema que yo estoy proponiendo.
Por ejemplo, si yo estoy hablando de la necesidad de la redistribución del agua y la redistribución de la tierra, voy a tener como aliadas a organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, pero voy a tener más bien como opositores a los hacendados o a las empresas que están comprando tierras y que tienen ahora grandes extensiones. Entonces eso tengo que saber quiénes podrían ser mis opositores y quiénes podrían ser los que me ayuden a fortalecer la política, a nutrirla y hacerla más valiosa y digamos y a solucionar de mejor manera, más efectivamente el problema. El mapa de todo esto es importante y se realiza a través de una herramienta fácil que ya la manejamos, que es el mapa de actores. El mapa de actores nos permite identificar y caracterizar a los actores sociales que intervienen en nuestro territorio. Por ejemplo, las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, centros de educación, académicos, también puede ser universidades, colegios, escuelas, instituciones en general que pueden ser del Estado, empresas que estén en la zona, ONGs y todo lo que esté relacionado con la discusión de la política. Pueden haber, a veces hay actores que en una comunidad están presentes y en otra no. Puede ser que una parroquia no tenga intervención de ONGs, puede ser que en otra parroquia tengan demasiadas ONGs, pero bueno, siempre van a haber así diferentes actores. Sigamos. Después del mapa de actores, ¿qué? O sea, ¿para qué nos sirve todo esto? Una vez que hayamos identificado a los actores, nos acercaremos a los que tienen intereses y necesidades parecidas de las nuestras, como les había dicho. Entonces, la idea es hacer una alianza y trabajar en la propuesta. Esto hay que hacer tempranamente, por eso en sus organizaciones les habíamos insistido que busquen, que no lo hagan solitos, no es un ejercicio, la política pública de hacer en el escritorio, no es un ejercicio simplemente de llenar papeles y requisitos. Estamos haciendo este ejercicio que debería ser lo más cercano a la realidad y lo más cercano a las alianzas con otros actores, porque eso nos permite fortalecer nuestra propuesta. Entonces, también es necesario buscar a las autoridades locales, tratar de interesarles con nuestro problema, tratar de que lo que nos afecta les importe y que también las soluciones que nosotros estamos ingeniando realmente ellas les vean como algo positivo. Pero a veces vamos a tener, y eso no hay que sorprenderse, vamos a tener, por ejemplo, que el alcalde o que la persona que está al frente de la junta parroquial o el prefecto, a lo mejor tiene un interés económico, es accionista, por decirles, de una empresa que nos está queriendo quitar la tierra. Entonces difícilmente va a ayudarnos con nuestra propuesta, eso hay que tener claro. Entonces ahí debemos ver dónde vamos a intervenir, a nivel parroquial o municipal o provincial. Si tenemos dificultad a nivel municipal, entonces tratemos de dar el pasito a nivel provincial o tratemos de ir más bien al gobierno parroquial. Entonces, otra cosa es tratar de informar y convencer a los que no les interesa lo que proponemos. Hay gente que ni le va ni le viene nada, ¿no es cierto? Que le resbalan cualquier cosa que se esté haciendo. Entonces, a veces eso ocurre porque la gente tiene desconocimiento sobre los temas. Entonces, simplemente sabe que no tiene dinero, pero no sabe por qué. Entonces, nosotros hacemos un diagnóstico, vamos a saber que si trabajamos tanto en sembrar nuestras plantas, en cuidarlas, en cosechar y después vamos a vender y tenemos muy pocos resultados, entonces nosotros no pensamos que simplemente eso es un designio divino, sino que hay personas, por ejemplo, intermediarios que se están enriqueciendo con eso. Entonces, a lo mejor el alcalde puede ser uno de los intermediarios, entonces, ¿dónde no vamos a recurrir para eso? Eso es importante tener claro. Entonces, hay que también informar y convencer a estas personas. Primero informarles para que sepan qué está pasando, decirles, miren, este es nuestro problema. No es que Diosito nos ha castigado, sino que más bien es un tema que nos
nos están explotando los intermediarios. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Vamos a proponer ferias libres, pero eso debe estar reconocido a través de una ordenanza, debemos tener un respaldo también oficial. Entonces nosotros vamos a proponer y vamos a decirle, mire, de esta manera vamos a mejorar nuestra economía, vamos a plantearnos soluciones desde nosotros mismos, pero para eso necesitamos aunar esfuerzos, estar todos juntos para poder conseguirlo. Y también la alianza con organizaciones afines nos ayuda a neutralizar a los opositores. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha información, digamos, empresarios que tienen mucha tierra, mucha agua en nuestra zona, y ellos no van a querer compartir la tierra o el agua que tienen con nosotros. Entonces ellos están bastante informados, tienen información de primera mano sobre los problemas que nos ocupan a nosotros. Pero si nosotros estamos desprevenidos y no tenemos esa información, nos va a afectar, como por ejemplo cuando pasó en el feriado bancario del 2001. O sea, hubo gente que supo que iba a haber feriado bancario, entonces sacaron su plata del banco y no tuvieron problemas. Pero hubo gente que no sabía nada de eso y dejaron ahí su dinero y se quedaron sin nada. Después no tenían ni siquiera para comer. Entonces, esos temas nosotros tenemos que estar informados, y a veces las ONGs, por ejemplo, puede ser que no tengan mucho dinero, pero tienen información, y la información es valiosa, la información también me da poder. Entonces yo debo estar informado, debo tener vínculos con otras organizaciones. No se trata solo de que las ONGs nos financien, porque a veces hemos caído en esa lógica del proyectismo. Buscamos que la ONG nos dé un dinero y con eso ya intentamos solucionar. La idea es, la ONG puede tener otras contribuciones para nuestra organización. Puede ser que la ONG tiene información, como he dicho, puede ser que tiene habilidades para escribir, para sistematizar la experiencia, para recoger lo que dice la gente sobre cómo debería solucionarse los problemas. Esas cosas hay que valorar, eso también es muy importante. Es importante también para elaborar nuestra política pública tener claro de cómo debería ser la realidad. Ese le vamos a decir el deber ser. Esa es una matriz que la vamos a trabajar y que les había dado en el segundo módulo y que ahora igual vamos a enviar para que ustedes puedan llenarlo. Entonces, en el deber ser nosotros vamos a decir cómo, por ejemplo, qué dice la Constitución con respecto a la salud, con respecto a la educación. Y en el ser, el ser se refiere a lo que ahorita está pasando. Entonces dicen, todos tenemos derecho a la educación, pero el momento de los momentos hay niños y niñas que todavía no van a la escuela. Entonces eso tenemos que contrastar entre lo que se dice y lo que está pasando en realidad. Es importante que salgan en claro las discriminaciones de género, por ejemplo. Generalmente las mujeres siempre tienen menor acceso o a la educación, o a la salud, o al empleo, o si están empleadas ganan la mitad de lo que suelen ganar los hombres, y eso que a los hombres ya les pagan mal. La discriminación cultural, la discriminación racial que existe. O sea, nosotros no solamente que recibimos discriminación de la gente de más dinero, o la de la gente blanca, nosotros también estamos discriminando. Si somos indígenas, a los afroecuatorianos; si somos afroecuatorianos, a los indígenas; o si somos de la sierra, a los de la costa; si somos de la costa, a la sierra. Entonces esas cosas también tenemos que tomar en cuenta. Para elaborar la política pública es importante que la autoridad, digamos la autoridad de la zona, puede ser la junta parroquial o el alcalde, los concejales, las concejalas, no participen en esto, digamos, desde el principio estén participando. Esto nos va a ayudar mucho para que podamos, digamos, ir más rápido, porque si no se nos vendrían a hacer como obstáculos. Más bien tenemos que hacer que ellos ayuden a empujar el carrito que estamos queriendo llevar. Necesitamos para esto también tener un equipo que se haga cargo, un equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor puede ser gente de las organizaciones, gente de las ONGs, uno que sea arquitecto, otro antropólogo, otro